Buena gente, ¿cómo va? Espero que súper genial. En el video de hoy vamos a ver las primeras encuestas después de las elecciones PASO. Pero, mucho más importante, vamos a ver la migración de votos de un espacio político a otro. Los que votaron a Horacio Rodríguez Larreta, en estas elecciones, ¿a quién van a votar? O por ejemplo, las personas que votaron a Patricia Bullrich, ¿van a volver a votar a Patricia Bullrich en las generales? ¿O van a cambiar el voto? ¿Y por quién lo van a cambiar? Bueno, ya hace unas semanas fueron las elecciones PASO donde Javier Milei dio un batacazo impresionante. Y después de eso, literalmente un día después, empezaron a pasar una serie de cosas que lo que hacen es llevar a más y más y más gente a votar por Javier Milei. Primera semana después de las elecciones PASO, el dólar llegó a valer 800 pesos. El gobierno nacional devaluó entre un 20 y un 30% la moneda nacional, dejando al dólar a 350 pesos en el mercado oficial. Esto obviamente trajo unos aumentos enormes en combustible y se va a terminar viendo en la inflación y en el aumento generalizado de todos los productos de la canasta. Segunda semana después de las elecciones PASO. El clima mágicamente se vuelve libertario, quiere ayudar a Javier Milei a ser presidente y empieza a caer una lluvia torrencial en todo Buenos Aires y en muchas partes del país. Todo el conurbano bonaerense, La Plata, partes incluso de Capital se inundan. Gente literalmente pierde todo. Barrios enteros bajo agua, dejando en evidencia a los políticos que gobernaron tantos años, que prometieron tantas obras y que después de 40, 50 años caen unas gotas y todo se vuelve a inundar, como siempre. Tercera semana después de las elecciones PASO, aparecen los saqueos. Comienza saqueando en la ciudad de Las Heras, en Mendoza, después se va al Gran Mendoza, la ciudad de Mendoza, a Neuquén, a Córdoba, hasta llegar a su cenit cuando llega al conurbano bonaerense, donde el miércoles de la semana pasada se vivió algo parecido al Far West. Una noche de terror, tiros, un chino dueño de un supermercado murió, malones de personas yendo a los supermercados, yendo a robar, yendo a saquear todo lo que podían saquear. Obviamente hubo saqueos en Chaco, en Rosario, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en la Patagonia. Este fenómeno se vivió en todas las provincias del país, a excepción de Jujuy, de Misiones y, si no me equivoco, en La Rioja tampoco hubieron saqueos. En esta semana que pasó, al menos acá en el conurbano bonaerense y Capital Federal, los negocios trabajaron con la persiana media baja. Cuestión de que si estaban comerciando, estaban trabajando y llegaba un malón de gente a saquear, fuese mucho más rápido simplemente bajar la persiana y salvarse de los saqueos. De hecho, en mi barrio la policía fue negocio por negocio recomendándoles y pidiéndoles por favor que trabajen con la persiana por la mitad, porque había amenazas de saqueo. Pero bueno, ya entrando en el tema, según la encuestadora Opinaya, que sacó su última encuesta este sábado pasado 26 de agosto, Milei estaría sacando el 37% de los votos si las elecciones presidenciales fuesen este fin de semana que pasaron. Massa quedaría segundo con un 26% y Patricia Bullrich con un 24%. Con estos resultados, Javier Milei quedaría nada más a un 3% de ganar en primera vuelta. Recordemos que para ganar en primera vuelta tenés que superar el 40% de los votos y tener una distancia de como mínimo un 10% con el segundo, cosa que Milei según esta encuesta ya tiene. O la otra opción es superar el 45% de los votos. Con superar el 45% de los votos, no importa el resto, ganaste en primera vuelta. Como te digo, la distancia entre Javier Milei y el segundo es más del 10% de los votos. Le faltaría solamente llegar al 40% de los votos, que está a un 3%. Ahora bien, con estos resultados, Javier Milei iría a un balotaje junto a Sergio Massa. Y obviamente la encuestadora ya lo midió a Javier Milei con Sergio Massa en un balotaje y con Patricia Bullrich en un balotaje. Si el balotaje fuese contra Sergio Massa, Javier Milei sacaría el 59% de los votos y Sergio Massa el 41% de los votos, quedando en segundo lugar. Si Milei saca el 59% de los votos, sería el tercer mejor resultado obtenido por un candidato a presidente después de Juan Domingo Perón en 1951, que sacó el 63%, y Juan Domingo Perón en la década del 70, cuando sacó el 61% de los votos.
Apenas un 2% más que Milei, según esta encuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Javier Milei lo está alcanzando a Perón en importancia política y en tema de acontecimiento político acá en Argentina. Javier Milei no es un loquito que se está presentando y que de casualidad está sacando tantos votos. Es una hecatombe electoral como fue Juan Domingo Perón cuando fue presidente. Ahora bien, suponiendo que pase lo menos probable de todo, un balotaje entre Patricia Bullrich y Javier Milei, Milei sacaría el 54% de los votos y Bullrich el 46% de los votos. 8 puntos de diferencia entre los dos candidatos. Una victoria cómoda para Javier Milei. 8% de los votos es bastante. No es una humillación política, pero es un resultado cómodo para Milei. Pero sí sería una humillación para Juntos por el Cambio y para toda la política argentina que Javier Milei tenga 8% de distancia sobre Patricia Bullrich, porque recordemos que Javier Milei hace 2 años no existía en política. Es totalmente nuevo y se está paseando en chota por todo el escenario político nacional. No tiene ni siquiera una estructura sólida para fiscalizar sus propios votos, con lo que eso significa. Y Javier Milei va y se come crudos a todos los candidatos. Si esto para vos son buenas noticias, esperá a que empecemos el siguiente tema a tratar: la migración de votos de espacios políticos dentro del espectro electoral. Que de verdad esto es lo que más me llamó la atención. Esta misma encuestadora que sacó las encuestas que estuvimos viendo recién, Opinaya, en esta migración de votos, por ejemplo, Rodríguez Larreta sacó un 11% en las elecciones, y de ese 100% de personas que votaron por Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué porcentaje volvería a votar a Juntos por el Cambio? ¿Qué porcentaje iría a votar a Milei? ¿Qué porcentaje iría a votar a la izquierda, a Massa o al que sea? Y como podemos ver acá, el candidato que menos votos pierde es Javier Milei. Tiene un electorado súper leal. El 91% de las personas que votaron por Javier Milei lo van a volver a votar en las elecciones que vienen. Un 5% cambiarían su voto por Patricia Bullrich. Un 1% iría a votar a Schiaretti y un 3% votaría en blanco. Otro candidato que no perdería tantos votos es Sergio Massa, con una retención del 85% de sus votantes. El 3% de los que votaron a Massa votarían a Milei, un 5% votaría en blanco y después un 1% votaría a Bullrich, un 1% votaría a Schiaretti y un 1% votaría a la izquierda. Ya con Grabois se empieza a desfigurar un poquito todo. Solamente el 70% de los votantes de Grabois votarían a Sergio Massa candidato a presidente. Un 7% de las personas que votaron por Grabois van a votar por Milei, un número bastante interesante. El 9% de los votantes de Grabois votarían a la izquierda, un 5% de Schiaretti y algún votito se iría para Patricia Bullrich, pero es marginal. Y acá es donde todo se va a la mierda. De la gente que votó a Patricia Bullrich, el 12% irían a votar a Javier Milei, su rival directo y número 1. Patricia Bullrich mantendría más o menos el 80% de su electorado. Pero ese 12% que se va con Javier Milei, para Patricia Bullrich es una sangría, porque no solamente es un 12% que se le resta a Patricia Bullrich, sino que es un 12% que se le está sumando a Javier Milei. Ese 12% vale doble. Horacio Rodríguez Larreta. El 23% de los votantes de Horacio Rodríguez Larreta votarían a Javier Milei. Prácticamente 1 de cada 4 votantes de Larreta se irían con Milei. Y menos del 60% de los votantes del extraterrestre votarían a Patricia Bullrich. Si vos ves estos números, te juro que son una locura. Prácticamente la mitad de las personas que votaron a Rodríguez Larreta no votarían a Patricia Bullrich, dejando a Juntos por el Cambio en banda. Es simplemente una locura. Bueno, ni hablar de Schiaretti. El 22% de los votantes de Schiaretti seguirían con Milei. De todas formas, Schiaretti no es que sacó muchos votos, por lo que un 22% de los votantes de Schiaretti, con toda la suerte, es un 1%. Que igual, un 1%, recordemos que según las encuestas vimos que Milei está a 3% de ganar en primera vuelta. Todo suma. Lo de la izquierda me pareció increíble. El 5% de las personas que votaron por la izquierda
votarían a Milei. Literalmente hablando, el 5% de las personas que votaron al comunismo acá en Argentina, las elecciones que viene votarían al candidato más capitalista de todos. Es algo que no tiene sentido. Yo estoy viendo acá los datos. No tiene sentido. No trates de entenderla. Un cuarto de los votos de la izquierda irían a Sergio Massa. Algún votito se iría con Patricia Bullrich. Y un 6% votaría en blanco. Recordemos que en estas elecciones PASO que pasaron, la izquierda hizo su peor resultado electoral prácticamente en toda su historia. No solo eso, sino que según la encuesta, la izquierda sacaría prácticamente el 60% de los votos que sacó en el peor escenario de toda su historia. O sea, si ya tuvieron el peor resultado, bueno, ahora van a tener el 60%. Un 40% de las personas que lo votaron se van a ir a otro lado. Acá viene el dato que a mí más me llamó la atención de todo. Gente que votó en blanco, casi un quinto iría para Javier Milei, un décimo iría para Sergio Massa y un décimo para Patricia Bullrich. Y el dato más revelador de todos, la gente que no fue a votar. El 35% votaría por Javier Milei, que eso es más de un tercio. Recordemos que tanto el peronismo como Juntos por el Cambio quieren movilizar al máximo toda esa gente que no fue a votar. Creen que ahí es donde van a sacar la mayor cantidad de votos y que ahí van a hacer que la balanza se incline hacia su lado y puedan entrar eventualmente en un balotaje. Bueno, si miramos los números, al movilizar a toda esa gente que no fue a votar, lo único que van a hacer es beneficiar más y más y más a Javier Milei, porque, recordemos, más de 1 de cada 3 de esas personas que no fueron a votar, votarían a Milei. ¿Qué significa eso? Que tu abuelita que no fue a votar, tenés que llevarla a votar porque hay un 35% de posibilidades de que vote a Milei. Ahora mismo la casta política está en una encerrona terrible. Están en una situación donde no tienen margen de maniobra y ante cualquier pequeña maniobra y error significa más votos para Javier Milei. O sea, ponete un segundo en los zapatos de Patricia Bullrich o de Sergio Massa. ¿Qué verga haces? Tus votos se están yendo con Javier Milei. ¿Querés ir a buscar gente que no fue a votar? Las traes, van y votan a Javier Milei. ¿Querés asustar al electorado que si llega a gobernar Javier Milei la Argentina sería un caos? Hermano, ya tenés un 120% de inflación, 50% de pobreza. El dólar llegó a los 800 pesos. ¿Qué tan peor pueden estar las cosas si llega a gobernar Javier Milei? Literalmente ahora mismo Argentina está tocando fondo. Solo podemos ir para arriba. Y qué mejor que con Javier Milei. Y no es solamente eso, mirá este gráfico. En este gráfico podemos ver cómo oscilan los candidatos según las encuestas. La intención de voto, las elecciones PASO. Es como un termómetro a lo largo del tiempo y cómo a lo largo del tiempo fueron evolucionando las ganas de las personas de votar a un candidato. Simplemente mirá cómo se desmorona Juntos por el Cambio. Es simplemente impresionante cómo cae. Miralo al peronismo. También está empezando a caer de una forma formidable, no tanto como Juntos por el Cambio, pero es impresionante. Y sobre todo, míralo a Javier Milei. Javier Milei en las encuestas es literalmente un cohete yendo a la luna. Es una cosa de locos. Y pensá que esta tendencia que estás viendo ahora mismo en pantalla, tenés que sostenerla durante un mes más hasta las elecciones. O sea, este gráfico simplemente se va a agravar. O sea, Juntos por el Cambio y el peronismo van a perder más votos y Javier Milei va a aumentar más, y va a aumentar más, y va a aumentar más. Y después, bueno, abajito de todo tenés a la izquierda y a Schiaretti que no mueven el termómetro, sinceramente. Si tengo que ser totalmente honesto con vos, a Javier Milei le dan los números cómodos para ganar en primera vuelta. No sería una locura que Javier Milei gane en primera vuelta. De hecho, sería lo lógico. Ahora bien, tanto el peronismo como Juntos por el Cambio nos van a intentar robar la mayor cantidad de votos posibles. ¿Cómo se impide eso? Yendo a fiscalizar en las elecciones. Hay que ir a fiscalizar sí o sí. La verdad es que no queda otra. Tenemos que nosotros mismos cuidar nuestros propios votos. Yo ya me inscribí para ir a fiscalizar estas elecciones en octubre. Es súper fácil hacerlo, solamente tenés que entrar a
milei2023.com.ar y ahí te anotás. Y te quiero aclarar, milei2023.com.ar es el único lugar oficial para anotarse para fiscalizar. Todos los numeritos de WhatsApp que andan dando vuelta por Twitter, por los grupos de WhatsApp, por lo que sea, no van. El único lugar oficial para fiscalizar para la libertad de avanza es milei2023.com.ar. No hay otro. Es sumamente importante que te anotes a fiscalizar porque estamos a nada de ganar en primera vuelta la elección presidencial. Y en cuanto menos votos nos roben, no solamente vamos a ganar en primera vuelta, sino vamos a meter mayor cantidad de diputados y de senadores en el Congreso Nacional Argentino. Y como siempre, hermano mío, viva la libertad, carajo.